Desde el inicio te revelo algo que cambia toda la perspectiva para ellos. La prosperidad no era acumulación, era alineación. Los primeros seguidores de Jesús no pensaban en riqueza como posesión externa, sino como participación en una realidad interior. Cuando en los evangelios se habla del reino de los cielos, no se describe un territorio físico, sino un estado de conciencia, donde el alma entra en armonía con la fuente. Y cuando el alma está en armonía, todo fluye, no por magia superficial, sino por coherencia espiritual. Los padres del desierto, aquellos hombres y mujeres que se retiraron a las arenas de Egipto y Siria en los siglos III y IV, entendían que la carencia exterior muchas veces era el reflejo de una fragmentación interior. Ellos no huyeron al desierto para empobrecerse, sino para purificarse. Comprendieron que la verdadera abundancia no podía descender en un corazón dividido. Para ellos, la ley espiritual de la prosperidad comenzaba con la unificación del corazón. Un anciano del desierto decía: si tu corazón está en paz, el cielo y la tierra harán pacto contigo. Esa frase no es poética, es una clave. Significa que cuando la mente, el deseo y la voluntad dejan de luchar entre sí, la persona entra en sintonía con el orden invisible del cosmos. En los textos gnósticos encontrados siglos después, como aquellos preservados en Nag Hammadi, aparece una idea recurrente: en el mundo visible es consecuencia del estado interior del ser humano, no en el sentido simplista de piensa positivo y tendrás dinero, sino en el sentido ontológico de que la conciencia modela la experiencia. El Evangelio de Tomás dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Los místicos entendían que dentro del ser humano existe una chispa divina, una semilla de plenitud, pero esa semilla está cubierta por miedo, ignorancia y apego. Aquí está la ley espiritual que ellos practicaban. La prosperidad es el resultado natural de revelar la chispa interior. Cuando una persona vive dominada por el miedo, vibra en escasez. Cuando vive dominada por el apego, vive en ansiedad. Pero cuando vive en confianza radical en la providencia, se convierte en canal. Y ser canal es la clave. Los primeros cristianos compartían todo en comunidad, no por obligación social, sino porque sabían que el flujo mantiene viva la energía. Lo que se estanca se pudre, lo que circula se multiplica. Esa era su matemática espiritual. Para ellos, dar no empobrecían, daba espacio. Y aquí está uno de los secretos más profundos. El desapego no era rechazo del mundo material, sino libertad frente a él. Cuando alguien ya no depende de las cosas para sentirse seguro, paradójicamente comienza a recibir lo necesario con mayor facilidad, porque ya no vibra en necesidad desesperada, sino en confianza silenciosa. Los anacoretas del desierto hablaban de la apatheia, que no significa indiferencia fría, sino libertad interior frente a las pasiones desordenadas. Un corazón en apatheia no es arrastrado por el miedo a perder ni por la obsesión de ganar. Y cuando el alma alcanza ese equilibrio, ocurre algo casi misterioso. A la realidad responde, no como recompensa moral, sino como consecuencia vibratoria. Ellos creían que el universo estaba impregnado por el Logos, la inteligencia divina, y cuando el ser humano alinea su pensamiento y su intención con el Logos, entra en cooperación con el orden creativo. Esa cooperación produce frutos por attention. La prosperidad que ellos buscaban no era lujo ostentoso, era plenitud suficiente. Era vivir sin ansiedad, era recibir lo necesario en el momento preciso. Hay relatos de monjes que, teniendo apenas pan y agua, nunca carecieron de lo indispensable, y no porque el cielo enviara oro, sino porque su confianza transformaba la relación con la realidad. La ley espiritual que vivían puede resumirse así: primero purifica tu interior, luego el exterior se reorganiza. No al revés. Ellos no intentaban manipular a Dios para obtener riqueza. Se transformaban para volverse compatibles con la abundancia natural del reino. Y aquí viene una revelación que muchos ignoran. La pobreza que denunciaban no era económica, era espiritual. La verdadera miseria era vivir desconectado de la fuente. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres de espíritu, los místicos entendían algo radical. El pobre de espíritu es el que se vacía de ego, no el que carece de recursos, y ese vacío consciente crea espacio para que la plenitud descienda. Vaciarse, para llenarse, esa es la paradoja. Los textos gnósticos describen al ser humano como exiliado de su verdadera naturaleza, y la prosperidad auténtica era regresar a casa. Porque cuando el alma recuerda quién es, deja de mendigar validación externa. Y una persona que ya no mendiga, no porque lo desee obsesivamente, sino porque ya no necesita forzar. Los primeros cristianos sabían que el deseo desordenado bloquea el flujo. Por eso practicaban silencio, oración continua y vigilancia interior, no como ritual vacío, sino como ajuste fino del alma. Prosperar, para ellos, era vivir en coherencia. Era que pensamiento, palabra y acción vibraran en la misma dirección. Cuando hay coherencia, hay poder. Y cuando hay poder interior,
la realidad externa comienza a reflejar esa estabilidad. Respira un momento y siente esto. La prosperidad, según los místicos, no era conquistar el mundo, sino conquistar el propio caos interno. Porque el que gobierna su interior ya no teme al exterior, y quien ya no teme, vive en abundancia. ¿Sabías que para los primeros cristianos y los místicos del desierto, la prosperidad no era el resultado de un esfuerzo obsesivo? Para ellos, era el fruto de una transformación profunda, casi ontológica. Creían que el ser humano no está separado de la fuente de toda abundancia, simplemente está velado de ella, y ese velo es la ignorancia de nuestra verdadera identidad. En muchos textos antiguos, se repite una idea poderosa: el problema del ser humano no es la falta de recursos, es la falta de recuerdo. El alma ha olvidado su origen luminoso, y cuando alguien olvida que proviene de la plenitud, empieza a actuar desde la carencia, buscando afuera lo que solo puede despertar adentro. Para estos místicos, la ley espiritual de la prosperidad comenzaba con el recuerdo interior. No se trata de una afirmación superficial o de pensamiento positivo vacío, es gnosis, conocimiento directo. Cuando el alma despierta a su identidad divina, deja de vibrar como una mendiga y comienza a vibrar como heredera del universo. Los cristianos primitivos hablaban de la herencia en el reino, y no era una metáfora para el futuro. Era una realidad presente. Ser heredero significaba participar aquí y ahora de la abundancia del logos, de la inteligencia creativa del cosmos. Pero claro, esa participación exigía una purificación del corazón. Aquí entra una práctica central de los padres del desierto, la vigilancia del pensamiento. Ellos sabían que un pensamiento repetido crea un estado interior, y ese estado interior crea nuestra experiencia de vida. Si un monje alimentaba constantemente pensamientos de miedo, veía amenazas en cada sombra, pero si alimentaba una confianza radical en la providencia, vivía sostenido incluso en la aridez más extrema del desierto. Y no confundas esto con ingenuidad. Ellos enfrentaban hambre, soledad y persecución, pero su experiencia interna no era de miseria, porque habían comprendido que la verdadera prosperidad es un estado de comunión con la vida. Practicaban algo llamado esiquia, el silencio interior. En ese silencio, el alma deja de reaccionar compulsivamente y empieza a escuchar el movimiento sutil del espíritu. Y cuando uno aprende a escuchar, aprende también a actuar en el momento justo. Prosperar, desde esta perspectiva, no es correr desesperadamente detrás de oportunidades. Es moverse cuando la sabiduría interior te indica el paso. Esa sincronía perfecta genera lo que hoy llamaríamos coincidencias afortunadas. Pero para ellos no eran coincidencias, eran resonancias. El universo simplemente responde a una vibración coherente. Algunos textos gnósticos afirman que el mundo material se formó a partir de una conciencia fragmentada. Esto significa que la desarmonía que vemos afuera es un reflejo de nuestra desarmonía interna. Por eso, el trabajo del místico no era acumular cosas, sino reintegrar las partes dispersas de su propia alma. Cada vez que actuamos movidos por el miedo, fragmentamos nuestra energía. Cada vez que actuamos desde nuestra verdad interior, nos unificamos. Y una energía unificada tiene una fuerza creativa inmensa. Aquí se revela otra clave: la integridad, la pureza de intención. Si alguien busca riqueza para alimentar su ego, crea una tensión interna que bloquea el flujo natural de la abundancia. Pero si alguien busca recursos para expandir la vida, para servir, para construir algo valioso, entonces su intención se alinea con el movimiento creativo del universo. Y cuando hay alineación, hay expansión natural. Piénsalo, el universo está en expansión constante. La creación es expansión. Cuando vivimos en coherencia con ese ritmo, creando, sirviendo, generando vida, entramos en sintonía con el pulso cósmico. Retener por miedo contradice ese ritmo. Por eso practicaban la generosidad incluso en la escasez, no como un sacrificio, sino como una declaración de confianza. La confianza es la vibración misma de la prosperidad. Cuando confías, tu sistema nervioso se relaja, tu mente se aclara y tus decisiones se vuelven más precisas. La confianza abre puertas invisibles, mientras que el miedo las cierra antes de que siquiera aparezcan. Y aquí viene algo fascinante. La gratitud no era una práctica moral, era una tecnología espiritual. Agradecer antes de ver el resultado era afirmar tu confianza en la providencia. Era declarar que la fuente ya está obrando a tu favor. Esa actitud generaba una apertura que te permitía recibir. La comparación es la gran enemiga de la prosperidad espiritual, porque nos mete en una competencia desde el ego, y el ego vive en una sensación permanente de que algo falta. En cambio, cuando vives desde tu identidad profunda, ya no compites por validación, creas desde la plenitud. Y la creación que nace de la plenitud es magnética, no porque manipule, sino porque refleja coherencia. Los primeros cristianos no tenían imperios financieros, pero transformaron el mundo. Su prosperidad era una fuerza interior, una convicción, una unidad. Un alma unificada irradia estabilidad. Y donde hay estabilidad se construyen comunidades. Donde hay comunidad hay intercambio. Y donde hay intercambio sano,
florece la prosperidad material como una consecuencia natural. La ley espiritual que practicaban no era atraer para poseer, era alinear para manifestar, y manifestar no es forzar, es permitir que lo que ya es coherente en tu interior se vuelva visible en tu exterior. La prosperidad para ellos no era un premio, era un reflejo, y el reflejo comienza siempre en el corazón que recuerda quién es. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha resonado, no olvides suscribirte para más contenido como este. Aquí se revela la síntesis silenciosa de todo lo que los primeros cristianos y los místicos comprendieron sobre la verdadera prosperidad. Ellos no buscaban dominar el mundo exterior, buscaban restaurar el orden interior perdido desde la caída de la conciencia en la distracción. Para ellos, la humanidad vive en un estado de dispersión. La mente quiere una cosa, el corazón otra, el cuerpo otra. Esa fragmentación genera ansiedad constante, y la ansiedad es la verdadera raíz de la sensación de escasez. Un alma ansiosa nunca siente que tiene suficiente. Los padres del desierto identificaron esta dinámica con precisión asombrosa. Observaban cómo los pensamientos repetitivos, los deseos descontrolados y el apego al futuro drenaban la energía vital. Decían que el ser humano vive fuera de sí, proyectado en lo que teme perder o en lo que desesperadamente quiere obtener. La prosperidad espiritual comenzaba cuando la persona regresaba a sí misma. Regresar a sí mismo significaba entrar en presencia consciente, permanecer en el ahora, estar unificado en cada acción. Cuando alguien trabaja estando plenamente presente, su trabajo adquiere calidad. Cuando habla desde presencia, su palabra adquiere peso. Cuando decide desde claridad interior, sus decisiones se vuelven fértiles. Esa fertilidad interior inevitablemente se traduce en frutos externos. Los textos místicos describen al ser humano como un templo, pero no un templo físico, sino un espacio donde lo divino desea habitar conscientemente. Si el templo está lleno de ruido, de resentimiento, de miedo, la presencia se percibe distante. Pero cuando el templo es purificado, la presencia se vuelve palpable. Y donde hay presencia, hay plenitud. Aquí aparece otro principio fundamental en la prosperidad, como consecuencia de la conciencia de unidad. Los gnósticos hablaban de la ilusión de separación. Cuando alguien se percibe separado de la fuente, actúa desde la supervivencia, y la supervivencia genera competencia agresiva. Pero cuando alguien despierta la unidad, comprende que participa del mismo flujo que sostiene todo. Esa comprensión transforma la relación con el dinero, con el trabajo, con los bienes. El dinero deja de ser ídolo o enemigo, se convierte en energía de intercambio. El trabajo deja de ser carga, se convierte en expresión creativa. Los bienes dejan de ser identidad, se convierten en herramientas. Esa transformación interior modifica la vibración completa del individuo. Los místicos insistían en que la intención es semilla, cada pensamiento es una siembra, cada emoción sostenida es riego, cada acción coherente es cultivo. La cosecha no depende solo del esfuerzo externo, sino de la calidad de la semilla invisible. Por eso practicaban examen interior constante. No para culparse, sino para ajustar. Sabían que la conciencia sin vigilancia vuelve a dispersarse. Aquí se encuentra una clave extraordinaria en la constancia silenciosa. La prosperidad espiritual no surge de momentos aislados de inspiración. Surge de disciplina amorosa, de pequeños actos repetidos en coherencia, de mantener la paz cuando otros reaccionan, de sostener confianza cuando las circunstancias parecen inciertas. Esa estabilidad prolongada crea campo, y el campo influye en todo lo que entra en contacto con él. Cuando una persona vive en resentimiento, su campo genera tensión en su entorno. Cuando vive en serenidad, su campo genera apertura. No es superstición, es dinámica humana y espiritual. Los primeros cristianos comprendían que el reino no es futuro ni lejano, es una dimensión de conciencia accesible ahora. Y cuando alguien vive desde el reino interior, ya no reacciona como víctima de la circunstancia, se convierte en co-creer responsable. Co-creer significa asumir que cada pensamiento tiene peso, cada palabra tiene dirección, cada decisión tiene resonancia. La prosperidad entonces deja de ser azar y se convierte en coherencia prolongada. Aquí quiero que percibas algo profundamente liberador para los místicos. La abundancia no era privilegio de unos pocos, era consecuencia natural de la armonía espiritual. Cualquiera que se alineara podía participar de ese flujo. Pero alinearse exige valentía, exige soltar la identidad construida sobre el miedo, exige renunciar a la narrativa de carencia heredada, exige confiar incluso cuando la evidencia externa todavía no ha cambiado. Y esa confianza sostenida es poder creador. No el poder del ego que impone, sino el poder del alma que irradia. Cuando el alma irradia, transforma su entorno sin violencia, influye sin imponer, genera prosperidad porque vive en expansión interior. Recuerda esto: el universo responde más a lo que eres que a lo que pides. Si eres ansiedad, experimentarás tensión. Si eres coherencia, experimentarás apertura. Si eres gratitud, experimentarás multiplicación. Los antiguos no necesitaban fórmulas secretas porque comprendían la ley básica.
Todo fluye según la calidad de la conciencia. Y aquí está la síntesis final de su enseñanza ambasía. El ego. Unifica tu interior. Actúa con intención pura. Confía en la providencia y mantente constante. La prosperidad vendrá como consecuencia, no como trofeo, sino como reflejo. Cuando el ser humano se convierte en espejo limpio de logos, la vida encuentra a través de él un canal despejado, y un canal despejado nunca permanece seco. Permanece en silencio un instante. Siente tu respiración y percibe que la fuente no está lejos. La prosperidad que buscas no comienza afuera, comienza en la conciencia que eliges sostener ahora. Si este conocimiento resuena contigo, suscríbete ahora al canal y deja tu like.